Administrativando Abogados. ¿Hacienda somos todos? Hoy vamos a responder a esta pregunta quizá de otra manera con María José. Hola María José, buenos días. Buenos días, Blanca. Queríamos preguntarte más concretamente quiénes son responsables ante Hacienda. Pues precisamente en algunos casos la agencia tributaria pues, puede reclamar una deuda tributaria a otras personas o entidades que no son propiamente el deudor principal. A esas personas son a las que se denomina, además del deudor principal, pues responsables tributarios. Un responsable ante Hacienda, pues es alguien que, aunque no sea, como hemos dicho, el deudor principal, pues puede ser obligado por ley a pagar una determinada deuda tributaria. Esta figura pues aparece cuando se dan determinadas circunstancias que están previstas expresamente en la normativa fiscal. La Ley General Tributaria distingue dos tipos de responsabilidad o dos tipos de responsables. Por un lado, los responsables solidarios y por otro lado, los responsables subsidiarios. Los responsables solidarios son aquellos a los que Hacienda puede reclamarles directamente la deuda sin necesidad de que el deudor haya sido declarado insolvente. Pueden ser requeridos en cualquier momento tras finalizar el periodo de pago voluntario del deudor principal y los responsables subsidiarios, por el contrario, solo se les puede exigir el pago si el deudor principal o los responsables solidarios anteriores no han pagado. Para reclamar esa deuda al responsable subsidiario es necesario que el deudor principal haya sido declarado fallido o insolvente, ya sea total o parcialmente. Volviendo a los responsables solidarios que antes hemos definido, pues serían aquellos, por ejemplo, que colaboran activamente con el deudor en una infracción tributaria, incluida también pues, la sanción. También los partícipes de una comunidad de bienes o una herencia adyacente u otras entidades sin personalidad jurídica, siempre obviamente en proporción a su participación en estas entidades, o los que adquieren un negocio o una explotación económica asumiendo expresamente las deudas del titular anterior. También son responsables solidarios junto con el deudor frente a Hacienda, pues aquellos que oculten bienes de ese deudor para evitar el embargo, o personas que incumplan órdenes de embargo o permitan que se levanten bienes embargados o garantizados. Por ejemplo, también serían responsables solidarios los depositarios que colaboren activamente en el levantamiento de bienes ya embargados. En todos estos casos, como hemos dicho, Hacienda no solo reclamará el principal de la deuda, sino también intereses, recargos y sanciones. En cambio, serían responsables subsidiarios pues los administradores, por ejemplo, de empresas que permitan o faciliten infracciones tributarias, administradores de empresas disueltas que no hayan saldado las deudas antes del cese. También serían responsables subsidiarios, en este caso que hablamos de empresas, junto con las propias empresas en sí, pues por ejemplo los administradores concursales que no gestionen correctamente las deudas fiscales del concursado, del deudor. También son responsables subsidiarios los compradores de bienes que están afectos al pago de deudas, en algunos casos, no en todos, están regulados expresamente, o, por ejemplo, los contratistas o subcontratistas que no verifiquen si su proveedor está al corriente de sus obligaciones fiscales. También son responsables subsidiarios pues, los representantes aduaneros, pero solamente en nombre del comitente y no por deudas aduaneras, o personas o entidades que tienen un control efectivo sobre otras que se crean precisamente para eludir impuestos y también sociedades pantalla o estructuras fraudulentas que se crean expresamente para evitar responsabilidades patrimoniales. Todos estos serían, como hemos dicho, responsables subsidiarios. Ya sea responsabilidad solidaria o subsidiaria, la declaración por parte de Hacienda pues, puede realizarse de esa responsabilidad en cualquier momento posterior a la liquidación o autoliquidación de la deuda. Es decir, no se hace al principio del procedimiento, sino cuando Hacienda ve que el deudor principal pues, no paga o no ha actuado de manera correcta, es decir, ha actuado de manera fraudulenta. Para poder declarar formalmente esa responsabilidad, pues se inicia con un acuerdo del órgano de recaudación que se notifica al órgano responsable.
Se concede además un trámite de audiencia de 15 días para que el responsable, ya sea solidario o subsidiario, pueda presentar alegaciones y acordando en la resolución responsable cómo pagar, cuándo y dónde y qué recursos pues, pueden presentarse y los plazos para ello. En el caso de la exigibilidad del pago, cuando se trata de un responsable solidario, si se le notificó esa responsabilidad solidaria antes de acabar el plazo, de pago voluntario del deudor, pues se podrá reclamar directamente una vez que finalice ese plazo al responsable solidario. Y si no Hacienda, pues una vez que tiene el deudor el plazo de voluntario finalizado, pues lo exigirá al responsable solidario. Por último, en el caso de responsabilidad subsidiaria, pues solo se activa, como hemos dicho antes, tras declarar fallido al deudor principal y a los responsables solidarios. Y en este caso, pues Hacienda notificará al responsable subsidiario el acuerdo de declaración para exigirle esa responsabilidad y concretamente por las formas y modos de que tiene de proceder al pago. Pues efectivamente parece que Hacienda somos todos, porque siempre va a haber un responsable y muchas gracias por explicárnoslo, María José. Gracias a ti, Blanca. Un saludo.